curso que quedó pendiente el Día Internacional de la Salud, Seguridad y Salud del Trabajo, y nada, lo va a impartir José Luis, bueno, todos lo conocéis, y simplemente va a empezar con el tema de el último anuncio que hubo sobre el pacto que hizo patronal y sindicatos del régimen, sobre la subida del 4, el 3 y el 3, pero que acarrea una serie de cuestiones sobre las mutuas para un mayor control de las bajas por enfermedad. Entonces empieza José Luis y cualquier duda, cualquier cuestión que tenga que ver con nuestro trabajo o casos que nosotros conocemos o tenemos dudas, se puede en cualquier momento participar y hacerlo más didáctico. Entonces, pues adelante. Hola, buenos días a todas y a todos. Como dice Pedro, que la otra vez se quedó interrumpido, que bueno, yo tener que salir en acto. El objetivo de este curso, cuando me lo plantean los compañeros del Sindicato de Metal y Químicas, es seguir dando formación porque sigue siendo absolutamente necesaria en todos los sectores, o sea, y sindicatos de CGT, tanto aquí como a nivel estatal. Sobre todo en aspectos relacionados de la salud laboral y el reconocimiento tanto de las contingencias profesionales, tanto enfermedades como accidentes de trabajo. Desgraciadamente nos encontramos que tantos años después de las normas preventivas, de una legislación teóricamente que salvaguarda los intereses de las personas trabajadoras, la realidad es aterradora. Y es aterradora pues porque estamos hablando de que se están produciendo 1 millón de accidentes al año, que el año pasado murieron 826 personas. Y que se ha normalizado lo que no se puede normalizar. El otro caso que hoy no nos va a dar tiempo a tocar porque es más profuso, más extenso y más desconocido sobre todo es el de las enfermedades profesionales. España tiene un subregistro de enfermedades profesionales que hace que en la práctica no se reconozcan casi ninguno de los fallecimientos por enfermedades profesionales y que las enfermedades profesionales en sí, en conjunto, tampoco se reconozcan. Se estima, por ejemplo, que cada año se producen 16.000, una cifra muy rebajada, de 16.000 personas que contraen enfermedades profesionales. Algunas de ellas van a ser mortales y sin embargo no están recogidas en la estadística. Y en el censo de muertes nos encontramos que hace una década, cuando hubo una polémica con Octavio Granados, entonces secretario de Estado para la Seguridad Social del Partido Socialista, apenas reconocían 200 fallecimientos. Una cifra escandalosa porque es 5 veces inferior a un país como Finlandia, que tiene una población bastante inferior a la española. Pero digo, eso es un tema que me gustaría dar, si hay oportunidad, en otros días de formación, porque es donde más en estos momentos se está conculcando el derecho a la salud de las personas trabajadoras. El ejemplo más claro que ha costado el reconocimiento de enfermedades profesionales serían dos. Es, por ejemplo, lo que ha sido el clásico, por desgracia, que ha matado y sigue matando a mucha gente, es el haber trabajado con asbesto, con amianto. Y el otro es las enfermedades de carácter repetitivo, que en 2006, cuando se estableció la última ley, la última norma que regula el reconocimiento de las enfermedades profesionales, algunas de las profesiones quedaron fuera de ese marco. Por ejemplo, en el caso de las trabajadoras de las llamadas Kelly, camareras de piso, salieron fuera del cuadro de enfermedades y no se les reconocía las patologías osteoarticulares de movimientos repetitivos. Es un ejemplo. Y por eso digo que es un tema que tendremos que dar con profusión y con detalle, porque estamos hablando, aparte de esa enorme tragedia, de muchísima gente que no va a ser conocedora de esas afecciones que va a tener, porque son enfermedades silentes, no manifiestas, pero que al final pueden tener consecuencias nefastas. Volviendo al tema de hoy, vamos a hacer 3 bloques si nos da tiempo. El primero, y como decía Pedro, desde un punto de vista evidentemente práctico, porque podéis interrumpir en cualquier momento que surjan dudas,
vamos a definir lo que es el concepto de accidente de trabajo, por una parte, los diferentes supuestos que se dan, y si veis también doy unas referencias para aquellos y aquellas que queráis informaros acerca más sobre sentencias que vienen a exponer o a explicar el concepto que tiene la jurisprudencia de estos hechos. Vale. Si empezamos por el concepto de accidente de trabajo. Accidente de trabajo es la lesión corporal que el trabajador o trabajadora sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo por cuenta ajena. Es importante el último de ellos, por cuenta ajena, porque los autónomos tienen un concepto asimilado, pero no estamos hablando de ellos ni los englobamos. No es exactamente igual, aunque es asimilado, es igual. Y bueno, como damos por el hecho que aquí todas las personas que estáis en el régimen de cuenta ajena, no vamos a profundizar en ello, ¿vale? Hay un pequeño error que luego vuelvo a repetir, dice cotización si veis las líneas. Todavía pasamos también a otro que me parece definitorio a la hora del reconocimiento de ese accidente de trabajo, y es que en el 156, que es donde se regula el concepto de accidente de trabajo, en su apartado 3 establece que se presumirá, salvo prueba contraria, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y el lugar de trabajo, conforme a lo dispuesto, como digo, en el apartado 3 del artículo 157. Eso es fundamental en el sentido de que es el empresario, pues su caso la mutua, la que tendrá que demostrar que esa lesión, ese padecimiento no es consecuencia del trabajo si yo me he caído, yo me he golpeado o incluso me surge una patología que no es estrictamente laboral, como vamos a explicar. Entonces, les corresponde a ellos enervar la prueba, es decir, demostrar que no tiene ninguna relación con el trabajo. Pero en principio, son ellos, no somos nosotros los que tenemos que demostrar esa causalidad. Y eso es, por eso digo siempre, luego explicaremos los casos, es fundamental que quede acreditado que lo que te ha pasado ha sido en el trabajo. Otro reconocimiento como accidente de trabajo son las enfermedades comunes, que por su propia etiología, en principio, no serían del trabajo, pero que surgen en el trabajo o a consecuencia del trabajo o se manifiestan en el trabajo. El ejemplo más claro, y que sentó jurisprudencia hace unos casi 14 años, del Tribunal Supremo es el infarto de miocardio. El infarto de miocardio, que no es una patología que se pueda calificar de origen laboral, lo que vienen a decir la jurisprudencia es que si te ha sucedido en tiempo y lugar de trabajo, como no se pueda descartar que el trabajo influya en la manifestación de la misma, se te reconoce como accidente de trabajo. No está diciendo que el trabajo sea el que te haya originado, pero que sí que puede coadyuvar o desarrollar esa patología. Entonces, a partir de esa presunción gorda. Si eso pasa si eso pasa en itinere, nos encontraremos que tendríamos que demostrar esa relación. Pero si pasa en tiempo y lugar de trabajo, en principio tendría que ser considerado eso. E incluso una de las cosas que me preguntan muy a menudo, lo que sería una crisis de ansiedad, que siempre cuando les pasa a muchísima gente, es muy habitual en este clima laboral tan hostil en el que nos desenvolvemos, que mucha gente padezca o tenga crisis de ansiedad o se encuentre muy dispuesta y se vaya. Lo que pasa es que se suelen ir no a la mutua correspondiente, sino que se van al centro hospitalario más cercano del salud o a su centro de salud. Pero en principio también tendría que tener esa consideración de medicina profesional, porque ha sido el trabajo donde se ha manifestado o el desencadenante. Por eso digo que me parece que son conceptos que hay que tener en consideración. Bueno, entonces pasamos. Luego también sería lo de recordar, sobre todo aquí, que los trabajadores que son representantes sindicales, en tanto en cuanto todo lo que les suceda mientras están realizando esa función es accidente de trabajo. Y eso ha habido en algunas ocasiones que ha juzgado, pues porque las juntas para empezar no querían en absoluto reconocer. Pero si uno está aquí, trabaja, si no estamos aquí y alguno de ellos o alguno de vosotros tuviera en un momento determinado un desvanecimiento o esto, tendríamos que ir a la mejor, ¿vale? O sea, eso está claro. Pero es importante porque no hay que olvidar eso, que un representante de trabajadores no es más que otro trabajador que está realizando una función, nada más. Y ahora pasaremos a lo que es el concepto del trabajador de los accidentes en itinerario.
El problema que nos encontramos con los accidentes en itinere son varios. Uno de ellos consiste en la definición que siempre dice, en lo que se ha venido considerando accidente en itinere, que hay diferentes interpretaciones por parte de la Cruz, sobre todo pues, porque nos hemos encontrado siempre con la oposición de las mutuas y en algunos casos de IS a la hora de reconocer esos accidentes. Pero la consideración habitual por parte de los tribunales es que se considera accidente in itinere el que ocurre entre el desplazamiento del lugar habitual de residencia o hasta el trabajo y que haces un recorrido, digamos, normal. Lo que romperías en eso de concepto de accidente in itinere sería que en el mismo te desviaras a realizar otra actividad. El problema es lo que dice la estimación del tiempo de la interrupción. Hay veces que obviamente si tienes que parar en la gasolinera, eso no interrumpe. Pero si te metes al supermercado y se ha interrumpido esa ligación con el trabajo, porque así has ido a hacer una actividad ajena a lo que sería el trayecto habitual. Ya digo que ahí nos hemos encontrado la dificultad, porque como a diferencia de cuando sucede en la empresa, en tiempo y lugar de trabajo, ahí tienes que demostrar que el recorrido era el habitual, el necesario para llegar a casa o para volver al trabajo, o para ir al trabajo. Y si se produce esa interrupción, es probable que no se reconozca ese accidente de trabajo. Ya digo, ahí dices, generalmente es los que hay muchas discusiones al respecto, y que muchas veces acaban en los tribunales. Pero en todo caso, por ejemplo, es típico en los accidentes de tráfico, muchísima gente, pues por una de las cosas que siempre hemos dicho, que una de las reivindicaciones es que a las empresas les correspondía mucho el garantizar el transporte colectivo. Aquí en Zaragoza en concreto se pasó en los últimos casi 40 años ya, de que los trabajadores tenían una de las reivindicaciones hasta los años 80 era el transporte colectivo por parte de las empresas, a que en un momento determinado aparecieron los plus de transporte y todo el mundo dijo, oye, para no estar esperando aquí con el coche, les vendieron, nunca mejor dicho, el producto de que para qué vas a estar esperando allí, te pagamos un producto de transporte y tú te vienes con el coche. De hecho, una de las características de muchos puestos de trabajo es que requieren que tengas carnet de conducir y vehículo propio. Esto ha significado un incremento cualitativo de accidentes de tráfico y por tanto en itinere. Y entonces, eso es lo que yo considero que hay algunos aspectos que se podrían corregir si se estaría demandándose los transportes colectivos de las empresas. El caso de la Opel es significativo. 42 años creo que ya llevan en actividad, más o menos, ¿no? Pues solamente ha habido un accidente y medio importante y no ha habido ningún fallecido. Si valoramos Inditex, la empresa Inditex, que llevará unos 15 años, ha habido varios, creo que ya una decena de muertos en accidentes precisamente en el transporte. O sea, eso sin contar todos los lesionados que ha habido en esos desplazamientos. Y así sucesivamente podríamos hablar de toda la gente que se tiene que desplazar habitualmente a los polígonos. Pues eso, pues cuando ocurre esto, y luego ya vemos más supuestos, es importante que queden registrados, para eso está la Guardia Civil o la Policía Local, atestados las circunstancias, para que ese accidente como tal sea considerado. Porque ahora sí que nos toca a nosotros demostrar, sí que nos toca al afectado demostrar que estaba en el desplazamiento a su trabajo y no se había desviado. También tengo que decir un detalle, cuando el concepto de domicilio o habitual o trayecto esto, tampoco es exactamente que siempre el mismo domicilio. Tú puedes haber cambiado de domicilio o temporalmente estar en otro domicilio, ¿vale? Siempre y cuando la comuniques ese hecho. Básicamente, pues eso, es decir, que si en un momento determinado cambias de relación personal, no estás obligado a que tu domicilio en el que has firmado el contrato, sino. Pero en todo caso, tiene que dar registro y comunicado a la empresa el recorrido que haces. Otra cosa. Bueno, y ahora otro que es parecido pero no es igual, que es el accidente llamado omisión. Es decir, todos aquellos que puedas realizar durante la jornada laboral o que cuando vayas a incorporarte a la jornada laboral. Por ejemplo, un marino mercante, como el caso más, que se tenga que incorporar a un barco, se tenga que desplazar de una localidad costera a otra. En ese tiempo es tiempo de trabajo, dices emisión.
Y los otros, pues cuando están los trabajadores que necesitan desplazarse a un sitio u otro. Las trabajadoras, por ejemplo, de ayuda a domicilio, cuando van de un puesto de trabajo a otro puesto de trabajo, eso es accidente de misión, como los dos casos más, digamos, más llamativos. Todos. Por tanto, no es accidente en itinerario, sino que debería de gozar de la misma presunción de laboralidad que cuando sucede en tiempo y lugar de trabajo. De hecho, incluso se ha llegado a conocer hay un caso de un camionero, y la jurisprudencia lo reconoce, creo que lo aporté por aquí, en la que el camionero se quedó a dormir en su camión, como tantos otros hacen en el aparcamiento, falleció mientras dormía y no se quería reconocer la contingencia, y finalmente la sentencia dice que sí, que como él estaba allí cumpliendo una misión y que al día siguiente se tenía que incorporar, era accidente de trabajo a todos los efectos. Y ahora vamos a un tema que es más, digamos, más, bueno, peleagudo, a veces que no se entiende tanto, porque las preguntas que consideréis, las llamadas enfermedades intercurrentes. ¿A qué llamamos enfermedades intercurrentes? A aquellas enfermedades que surgen posteriormente al accidente y que tienen una obligada relación con él. O en el proceso de curación se producen otras lesiones. Por ejemplo, para hacer el caso de una persona que le tienen que intervenir en una lesión, resulta que le aplican anestesia, esa anestesia le produce un problema de ventilación pulmonar. Se le produce una lesión que no es la por la que entró al quirófano, ¿vale? Pero por entrar al quirófano se desarrolla eso. Pero como el origen de estar en ese quirófano era esa lesión, eso se considera esa enfermedad intercurrente, ¿vale? Lo digo por poner un caso. Otros, pues que el agravamiento, el que tenga uno, el que tengas un problema que es desconocido, pero que el propio accidente lo agrava. Pues, por ejemplo, un golpe en el esternón, pero que acabe conduciendo a que si tenías una patología, tanto sea como manifiesta o no en el corazón, ya agrave la patología cardíaca. Así podríamos poner varios ejemplos. Pues lo digo que si tenéis alguna duda, lo puedo explicar con más detenimiento. Pero de todas maneras, aquí casi he intentado incorporar casi todos los casos que por unas cuantas. Las sentencias es, por si queréis buscarlos, en internet es fácil buscar el que los consultéis. Y quería hacer el tema de lo de las sentencias relevantes en donde el tema de los medios de transporte. Como he dicho antes, el tema del transporte ha ido cambiando también el concepto de que se tienen los medios de transporte. Hace apenas 2 años, seguramente, 3 o 4 años, seguramente nadie se plantearía que un medio de transporte es un patinete. Vale, por un caso. Hoy por hoy se considera, lo digo relevante porque cuando te dicen el itinerario se supone que tú vas a hacer no solamente lo que decíamos antes, un trayecto regular, cotidiano, entre tu domicilio, tanto fijo como temporal, al trabajo y viceversa, es el medio de transporte, que no te puedes ir, lógicamente que tengas que utilizar un medio de transporte adecuado para hacer ese desplazamiento. Pues claro, ahora empiezan a reconocer el patinete, por ejemplo, la bicicleta, etcétera, etcétera, y que son medios que no significan imprudencia porque uno se haya tropezado, se haya caído, pues se reconoce que es un medio de transporte habitual y correcto. Entonces, quiero decir que cuando hablan de los medios de transporte, a veces han querido, sobre todo las mutuas, insisto siempre, como siempre, han querido siempre decir que, bueno, que era una imprudencia por parte del trabajador. No es ninguna imprudencia utilizar patinete, utilizar medios que sobre todo son habituales, aunque no lo eran anteriormente, y que dice que la norma se tiene que adaptar. Otras sentencias que también me parecen relevantes son lo del concepto de lo que sería el accidente de trabajo durante periodos en los cuales no estás trabajando estrictamente, la pausa para la comida. Durante los últimos 20 años ha habido muchos criterios distintos, pero en la actualidad se reconoce que cuando tú estás trabajando dentro del recinto de la empresa es accidente de trabajo. No estás, dice, en esos momentos no estás en tiempo de lugar de trabajo, porque cuando comes habitualmente no estás comiendo encima del torno ni encima de la maquinaria, o sea, estás comiendo en una sala o un comedor que dispone la empresa. Pues se está reconociendo que como esa pausa es necesaria para comer, porque el turno así lo establece,
se reconoce. Y se reconoce además porque sería ilógico que si a los trabajadores que tienen un accidente mientras se desplazan a comer a su casa y van y vuelven, se les reconoce el accidente, no parece lógico que aquel que ha comido dentro del recinto de la empresa no se le reconozca ese accidente de trabajo. Como ya hemos hablado, si miráis el de esto, todo lo demás hemos hablado de accidente de emisión. Y anteriormente dice, bueno, ya de lo último que queríamos hablar de ese aspecto sería lo de las lesiones y enfermedades agravadas intercurrentes. Creo que también lo he vuelto a aumentar, pero dice, creo que con esto mejor, si luego queréis o ahora o con esto, hacer las preguntas luego un poco más, ¿vale? Y finalmente sería lo del parte de accidente de trabajo, que es importante. Hay una orden, la TAS 292/2002, en donde se regula. Y recordar además que están obligados las empresas, están obligados a rellenar ese parte de accidentes. Puede constituir una infracción grave el que no rellene el parte de accidentes. Se tiene que rellenar y comunicar, dice, no solamente en los accidentes graves, sino tiene que haber una relación incluso de los leves. Y aquí me detengo a lo que sería también el concepto de accidente sin baja o accidente leve. El accidente sin baja se ha cogido una dinámica perversa, porque además le sirve para que las empresas, las mutuas y el INS no se reconozcan las contingencias profesionales, calificar como incidente a lo que es un accidente. El término incidente, el incidente es que el que yo pueda tener aquí, salga aquí un momento y discuta con alguien, puede ser un incidente. Pero si yo estoy en la empresa, tengo cualquier percance que tenga en el que potencialmente he sufrido daño en mi salud, eso es un accidente de trabajo, cause o no cause baja. El término incidente no está regulado ni está contemplado legalmente en ninguna ley ni norma, más allá de una recomendación que es las normas ISO, que no son, aunque se llaman normas, no son normas legales, sino que son primeras recomendaciones, y sí, ya ha salido de excusa para muchas empresas para no registrar esos accidentes sin baja. Y luego ya detallaremos concretamente, pero creo que es muy importante que queden registrados como accidentes, porque luego, si no quedan registrados, evidentemente se puede causar posteriormente un grave daño a la salud de los trabajadores, y si no ha quedado registrado no existirá como tal. Por eso insisto, no existe el término incidente, hay que batallar porque desaparezca de la terminología habitual, tanto en los comités de seguridad como cuando discutimos con las empresas, con el INS y con la MUTE. Y bueno, recordar que los accidentes graves o muy graves o múltiples, como el que afecten a más de 4 trabajadores, tienen que ser comunicados en las 24 horas. Eso es fundamental. Y los accidentes sin baja, aparte de quedar registrado, tiene que haber una relación mensual, y entregarse una relación mensual que igualmente se tiene que presentar en los 5 primeros días del mes siguiente. Y ahora quería pasar fundamentalmente para lo que sería la parte de 2 del tema 1, que son los supuestos prácticos de situaciones que se pueden dar cuando se produce un accidente de trabajo, que me parecía que he intentado recoger toda la casuística que se puede producir. Siempre puede pasar una cosa, algún aspecto que no haya quedado reflejado, pero creo que bueno, la experiencia de todos estos años, pues estos casos han sido la cotidianidad. Empezamos con lo que sería, en primer lugar, el accidente no genera de forma inmediata una imposibilidad de trabajar si había producido una lesión que no se manifiesta o que no tiene entidad suficiente para tener que recibir asistencia médica, no es impeditiva en principio para desempeñar las funciones asignadas para la persona trabajadora. En la mayor parte de estas ocasiones, los trabajadores ni lo tienen en consideración, no lo comunican, no hacen absolutamente nada. Pero, posteriormente, llega el fin de semana, o la semana siguiente, y se manifiesta el dolor, la dolencia y la incapacidad, en definitiva, en muchos casos, para trabajar.
Ante eso, muchísima gente lo que acude dice no acude, se dan varias variables. La primera de ellas es que esa persona acuda al centro de salud de Dragonés de salud y si recibe tratamiento y en el caso de que tenga entidad suficiente para dar la baja, se la darán, pero no ha quedado registrado como accidente de trabajo. Significa que tendrá que iniciar un procedimiento de determinación de contingencia, declaración de contingencia ante el INS, pero sinceramente será muy difícil que se lo reconozca, porque no ha quedado en ningún caso la relación, la causalidad de lo que padece con el accidente que tuvo. Eso es habitual, es una norma, son muy habituales. Yo recuerdo hace muchos años una polémica con un médico de la mutua, estos cursos que eran tan famosos acerca del control de absentismo y que, bueno, un poco que los trabajadores no quieren trabajar nada. Y yo recuerdo la polémica cuando él afirmó de que los trabajadores se hacían lesiones los fines de semana por jugar tenis, por esquiar. Y yo le contesté que yo también podía pensar que era tonto, lo cual no le gustó mucho, la verdad. Entonces, pues yo puedo presumir e insultar a la gente muy gratuitamente, pero la realidad es que ellos saben perfectamente que pueden hacer eso porque no existe la cultura preventiva. Desgraciadamente, la falta de cultura preventiva hace que muchos trabajadores no sean conscientes de la necesidad de registrar, insisto, no me cansaré hasta la saciedad, todos los accidentes que sufren. Muchos accidentes que no quedan registrados, ya digo, la mayoría, por desgracia. Por eso es lo que decimos, lo que definen aquí como cualquier golpe, caída, atrapamiento, corte, torsión corporal, movimiento anómalo a la estática de la manifestación, debe quedar registrado como accidente de trabajo, sin baja, exigiendo a la empresa que se documente dicha contingencia. El servicio de prevención propio o ajeno tiene que ser informado del mismo, a los efectos de si procede la revisión y la elaboración de regularidad y la adopción de nuevas medidas preventivas. Eso es el principio básico. A partir de ahí podremos empezar a cambiar un poco esta situación injusta. Al hilo de este aspecto, puesto que todos en nuestras fábricas, en nuestros puntos de trabajo, sabemos que este es un tema que es peliagudo. Nos toca como delegados sindicales o miembros del comité de empresa intentar concienciar a la gente que lo más importante es en el momento que tienes un golpe o un accidente, aunque no te duela en caliente, tienes que avisar por los medios que cada empresa tiene. Nosotros hay que avisar al jefe de equipo, al encargado, pero que quede constancia, eso es lo más importante. Y creo que esa sí que es labor como delegados sindicales. Hay un pequeño punto aquí. A nosotros hace poco nos pasó un caso de esos, que iba de turno de tarde, se torció el tobillo y él sí llegó, pero a los 8 a dormir y al día siguiente se levantó con el tobillo hinchado. Pero claro, como no hizo ningún parte que había sido en la empresa ni nada, pues se lo tuvo que hacer la Seguridad Social. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando uno se accidente? Que nos hagan un parte como que ha sido el punto. Me explica antes que tiene en parte de accidentes está regulado, parte de accidentes está regulado, una orden ministerial, está regulado. Eso, por cierto, disculpa un momento, dice que esto último ha salido un poco aquí. Sí, ¿no? Por el formato que me mandaste no he podido pasarlo hoy. Vale, disculpa, no ha hecho, cuando veréis en la página, en una de las páginas, después de lo que estaban los supuestos prácticos, se salta una cosa, por eso digo que había un error en la impresión, me dicen no se ve perfecto, pero que está un poco, aparece una página media, pero seguir porque está rápida, ¿vale? A ver, sí, querías, sí, es que justo nosotros tenemos un caso parecido que pasó hace unos días de un compañero que tampoco, o sea, que sí informó al servicio médico de la empresa porque tuvo una mala pisada pasando unas escaleras y sigue con dolencias, no le han dado la baja y realmente el accidente se ha sido informado. Lo único que él tiene es, él puede demostrar que la empresa lo mandó a casa de aquel día. Pero es que se dice al médico de que tienes en la empresa, a la mutua. A la mutua y luego le han dicho que le está bien. Sí, pero, a ver, pues mira, si fue la mutua en ese día con esa lesión, tiene que haber un informe por parte de la mutua, ¿de acuerdo? Entonces tiene que reclamar ese informe, se lo tienen que dar y a partir de ahí que quedó registrado haber hecho, si luego a continuación dice no se encuentra bien, tiene que volver a la mutua es probable que en muchos casos,
como explico en los supuestos de esto, no quiera atenderlo, pero si no le dan la baja, ya dice, o sea, pero si no le dan la baja, lo que tiene que dice, hay dos posibilidades. Dice, primero, cuando dice, bueno, en el caso de que le dieran la baja, hubiera utilizado el procedimiento especial de revisión. Al no darle la baja, yo lo que aconsejo es utilizar, o sea, el ir al médico de asistencia primaria en salud y que le dé la baja y luego reclamar la contingencia, porque es lo fundamental. Pero en este caso sí que ha quedado registrado el accidente, ¿me entiendes? Porque en tanto cuanto va a ir a la mutua, a la empresa le cuesta el accidente, porque si no, dice, y en parte del accidente tiene que estar hecho. La mutua tiene que haber un informe. Otra cosa es que haya hecho la mutua que sí que es accidente, pero que no causa baja. Pero el accidente está. A partir de ahí es más. No digo sea que automáticamente lo van a reconocer, pero es más fácil, pues ya el hecho está registrado. La dificultad fundamental, insisto, es cuando todas aquellas cuestiones no quedan reflejadas en ninguna parte. No hay parte de accidentes, no hay testigos de los hechos, nadie está dispuesto a testimoniar, y no queda reflejado. Entonces, estas cosas. Y entonces, ya digo que esa es la ley, pero si está lo de la mutua, tenemos un paso ganado. Quería, por eso decía, estaba contando los casos aquí, porque son los supuestos que básicamente hablaba de las diferentes variables que se pueden dar. Además, otra cosa, porque vosotros tenéis comité de empresa, tenéis delegado de prevención, se supone que los partes de accidente que el técnico de la empresa os tiene que dar copia y tenéis que tener constancia, sobre todo si, como en este caso, ha habido constancia, con lo cual esa es una herramienta también. Si todos los accidentes que ocurren se reflejan, luego siempre puedes recurrir al parte de accidente, que como comité de empresa tienes una copia o se tiene que notificar. Por eso también mucha la importancia de, incluso como comité de empresa, recoger de alguna manera esos accidentes, que no los llamen incidentes, sino accidentes sin baja, pero que quedará reflejo de eso. Hay un detalle con el tema de los accidentes. Ahí sí que viene la prueba, porque todo lo que reconocen como incidentes no pasan poco. En la mayoría de los incidentes, me refiero a incidentes que muchos sí que es verdad que es una chorrada, y es, te pasa por al lado de una mesa y te das una esquina. Pues bueno, con mala suerte. Normalmente no te rompes una cadera ni nada de eso, te sale un moratón y punto. Pero de esos incidentes no los pasan copia. Sí, pero vuelvo a repetir, accidentes en términos de incidentes no existe. No existe. No, porque no es que debería existir. No, accidentes sin baja. El hilo de lo que estáis diciendo, porque quiero que los supuestos lo estamos comentando, pero lo he reflejado aquí, es lo que estaba diciendo. En el caso del compañero que fue, es el segundo tipo que se puede pasar cuando pasa este accidente, que la persona pueda hacer de la mutua. Aquí se pueden dar la primera es que no te quieran dar asistencia porque dice que la velocidad es laboral. Esa es una de las subvariables que hay. Al no estar acreditado, que la relación del trabajo. Pasa incluso gente que va directamente del puesto de trabajo, tiene un accidente y dice que eso no es. Esa es la primera. La segunda, que le asiste, pero a continuación le hacen una radiografía o la prueba que les parece. Y dicen que, bueno, que sí, que te has hecho daño al trabajo, pero que en la realidad no es patología laboral, porque tú tienes un proceso degenerativo, ¿vale? Y por tanto, que no te van a atender. Y en los otros casos no te dan la baja y te remiten también al médico de asistencia primaria. La otra es que se reconoce como derivada de accidente laboral y usa baja laboral. La patología de la contingencia registrada, aun siendo el mejor de los supuestos, la mutua a partir de ese momento va a intentar que tu duración de incapacidad temporal sea lo más corta posible. ¿Vale? Entonces, y lo más normal es que te den una alta médica prematura. Por decirlo de alguna manera, yo los considero, los de las mutuas, como los carniceros, que te venden carne y te cortan la carne. Básicamente su procedimiento, sobre todo en patologías osteoarticulares, es: ven para aquí, yo te intervengo, es decir, realizan procesos muy agresivos que en la mayor parte de los casos que yo he atendido podían haberse solucionado con una terapéutica mucho más conservadora y menos agresiva. Ellos es meterte al quirófano, arreglar lo que ellos dicen arreglar, a continuación dar un planteamiento de rehabilitación muy corto, dar el alta, decir, dice, bueno, ya estás para trabajar, eso sí tienes que seguir unos días para hacer rehabilitación.
algo absolutamente incompatible, pero bueno, ese es el procedimiento habitual que hacen. Eso sí, ellos lo que venden el producto como que fíjate qué rápido te hemos atendido, vas a compararlo con la Seguridad Social. La realidad es que te mandan a trabajar sin estar en condiciones. Yo diría que de todos los casos que he atendido, la práctica totalidad, muchísima gente con secuelas. No digo que sea que todo el mundo se quede que no puede salir de esto, pero que quedan secuelas. Y creo que la práctica como tal siempre es mucho menos generosa y mucho menos adecuada que lo que sería en el sistema de seguridad social. El tercero, lo que estamos hablando es lo que sería el que recogería todos los anteriores, el tercero supuesto, es que el accidente de trabajo ya sí que te incapacita para seguir trabajando y te lo reconoce. Volvemos al anterior. Aunque te lo reconozcan, van a seguir, no te van a la casa. Es el problema que tenemos y seguiremos teniendo con el sistema de las mutuas. Lo que pretendíamos con este tipo de informaciones es decir que siempre se puede hacer algo frente a lo que a las actuaciones de estas entidades empresariales. Pero también es cierto que en tanto en cuanto no logremos que el sistema sanitario, asistencial y prestacional que tenemos se modifique, va a subsistir un grave problema para la salud laboral del personal de la población activa, ¿no? Entonces, que ha ido, como hemos empezado un poco más precipitadamente, el tema de insistir en el acuerdo que ha realizado la semana pasada la patronal. Es muy grave, no solamente por la cuestión económica y la restricción de derechos en ese terreno, sino porque lo que han confirmado es algo que nos temíamos ya desde hace tiempo, los que nos dedicamos a cuestiones de salud laboral y prevención, y es que han acordado que las mutuas se puedan de facto dar altas en lo que serían contingencias, o sea, en patologías traumatológicas. Y digo de facto porque no van a dar el alta a ellos como tal, como anuncian los medios de comunicación, sino que ya estaba regulado en las diferentes normas que luego pasaremos a explicar normalmente, sino que el alta te la va a emitir o tu médico asistencial, o en su caso el INS, pero será una propuesta vinculante, que ahora no lo es, pero en la práctica es un elemento de coerción. Y eso es un problema grave, que se va a seguir dando. Eso responde a lo que ellos la MAD, la Asociación de Mutuas Patronales, lo planteó el año pasado. Ha habido, como ha salido en los medios de comunicación, el concierto que plantea el Ministerio de Seguridad Social que firmen entre las mutuas y las comunidades autónomas, en las cuales prácticamente da la asistencia sanitaria de la población activa a las mutuas, las da, pero a cambio que el sistema sanitario público financia esas mutuas todavía más de lo que está haciendo, y van a ser ellos los decisorios. Aquello rompe, dice, la gravedad de este asunto es que rompe un sistema que nunca llegó a ser universal, pero cuando menos intencionalmente era correcto, la equidad y la universalidad, y convierte a la sanidad pública, la relega a ser un sistema de beneficencia para aquellas personas paradas, jubiladas o personas no productivas, y eso es muy grave. Entonces, a un sistema que hay que decirlo claramente, un sistema que no se da más que en la Unión Europea, como hemos denunciado muchas veces en los textos, en la Unión Europea de los 15 no existe aquí. El otro día, creo que también lo comenté, que cuando hablo con los compañeros y compañeras de Francia, perplejos se quedan cuando les digo que una mutua puede ser quien decida sobre si una lesión es accidente o no es accidente de trabajo, que decida el alta. Entonces, quiero decir que eso me parece necesario divulgar, movilizar, no solamente en el ámbito estrictamente sindical, sino también, es fuera de lo que sería la mesa antiprivatización en Aragón, a nivel confederal. Yo espero que este mensaje llegue, porque lo que nos jugamos en ello es un cambio de paradigma. De que hemos pasado de lo que era la proyección en los 80, de que podíamos alcanzar un sistema universal que tanto admirado, que nunca le di tanta admiración, pero que cuando menos tenía una base sólida de entender que la sanidad es un derecho fundamental, a lo que se nos viene es un retroceso fundamental. O sea, me parece increíble que todavía no haya, es decir, que algunas organizaciones, incluso estos sindicatos socialistas, se queden, o sea, decir, nadie diga absolutamente nada, menos silencio. No, más allá de esos artículos que han salido los compañeros de LAB, por ejemplo, que denunciaron estos conciertos,
En el texto que hemos preparado con los compañeros notarios y también con la compañera de Sanidad de Holanda, nosotros decimos que esto viene de más atrás. Es decir, estamos hablando de que en la última década las mutuas han ido adquiriendo una serie de competencias que no tienen ninguna explicación, a la que ya tenían, que no tienen ninguna explicación. Y que todo esto ha ido al revés de lo que tenía que haber ido. Al revés, porque en los servicios, como explicaremos luego a continuación, esto no tenía que haber sido así, porque no lo ha sido en el resto de los países de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, creo que con esto, si queréis alguna pregunta más, esto ya pasaríamos al siguiente, dice lo que sería concretamente ya a una cuestión más liviana, y luego ya haríamos un descanso, si os parece, y ahí iríamos al último texto. Vale, punto. Javier, te pones fácil cuando nos das la charla, Javier. Ahí lo que circunstancias familiares. A nivel de legalidad, es más, todos estos movimientos a favor de que sean las mutuas las que gestionen como entidades privadas colaboradoras, a lo que se tiende, porque hay muchos más síntomas, es a la privatización de todo el sistema público sanitario. Como bien apuntabas, la seguridad social, tal y como la conocemos en cuanto a modelo asistencial, se va a quedar en la beneficencia de principios del siglo XX, cuando existían las casas de socorro, los centros de beneficencia de ayuntamiento de las órdenes religiosas para atender a los pobres y demás, ¿no? Y esta es la idea que parece que se lleva. Si os fijáis, hay un síntoma muy claro de todo esto, y es la increíble cantidad de anuncios publicitarios de aseguradoras. Desde Sanitas hasta cualquier otra que se dedica a esto, constantemente en la televisión nos bombardean con la televisión, en la prensa, en la radio, nos bombardean con esto. Esto es un síntoma más de lo que comento. La Caja de la Seguridad Social es la parte presupuestaria más grande del Estado español, la más grande de todas. Es más, de hecho, si juntas defensa con la administración, no llegan a coger a la Caja de la Seguridad Social, porque es una caja donde contribuyen por una parte empresarios con una cantidad de dinero importante que debería ser lo más, ¿vale? Y por otra contribuimos todos y cada uno de los españolitos que trabajamos de forma remunerada. Esta caja está recibiendo constantemente dinero y es una golosina diferente para cualquier compañía privada que quiera meterle de mano. O sea, el que meta ahí el cazo se va a llevar una cantidad de pasta impresionante. De hecho, hasta tal extremo que hay síntomas de corrupción y ha habido denuncias que la mutua FEMAP hace, si no recuerdo mal, 5 años, estuvieron imputados, investigados en el Consejo de Dirección por meter el cazo donde no debían y por desvío de dinero público que se les había asignado a no se sabe muy bien qué. Es causado en prensa y os aseguro que una de las figuras que había era una figura muy conocida en Zaragoza. ¿Vale? Había sido, era médico, había sido director del centro médico de una gran empresa automovilística cuyo nombre no voy a citar, pero que está aquí en Aragón, y esto, ¿vale?, tuvo cierta repercusión. Entonces, ese mundo de dinero se le está metiendo a la sociedad como necesario para su gestión en manos privadas y demás. Cada vez hay más trabajadores, porque esto yo conozco autónomos y demás, que prefieren irse a su seguro privado antes que a la seguridad social, que es donde deberían atenderlos. ¿Vale? Acaban yendo a la seguridad social porque su seguro privado o no tiene todas las prestaciones necesarias para cubrir las patologías, o acaba desentendiéndose y o bien lo manda a trabajar y le dice que se acabó todo, o bien lo manda directamente a la seguridad social porque ya no quiere saber nada más. Entonces, en esto se va a convertir. Se va a convertir en una jeringuilla que constantemente está chupando dinero de la caja de todos para beneficio privado. Y los síntomas, vaya, están muy claros. Como digo, publicidad, injerencia en las acciones
terapéuticas, injerencia en los conocimientos médicos, injerencia en el conocimiento de diagnosis que no deberían conocer, porque es propiedad privativa del paciente y de la relación con su propio médico. Entonces, todo esto va a ir en aumento hasta que lo consigan. Sí, a ver, yo ya, como también he explicado anteriormente, lo que tú dices es obvio, que tiene una intención que no solamente es el concepto de la mutua, sino es un concepto de los grandes fondos que lo mismo manejan fondos de los grandes fondos de pensiones, que manejan todo, vamos, es conocido, que se quieren acaparar lo de siempre. El capitalismo, sobre todo en algunos países como España, siempre ha sido parasitario del sistema público. ¿Vale? No hay más que ver FCC, Acciona, etcétera, etcétera. Y además con las peculiaridades sangrantes del franquismo. ¿Vale? Eso sí. Pero bueno, yo creo que lo que sí que es desconocido, mientras que sí que se habla en la mesa antiprivatización y otros sectores de lo que son las compañías de seguros, y las compañías de medicina privada, la Quirón, etcétera, etcétera, no se habla lo suficiente de lo que es las mutuas. Estamos hablando de eso, porque estamos hablando de que las mutuas por hoy abarcan potencialmente a 20 millones de trabajadores en el ámbito de las contingencias profesionales y 18 millones en el ámbito de las contingencias comunes. Por tanto, no hay ninguna otra compañía privada, llámese Quirón, llámese tal, que abarque tal número de población. Por tanto, es la importancia. Y sobre todo eso, que en la otra parte es, como quería yo explicar con el tema de la incapacidad temporal, estamos hablando del dinero público, que no se hace de dinero público, sino del dinero de la clase trabajadora. Es decir, las mutuas lo que utilizan es las cotizaciones sociales, no deja de ser salario, no me canso de decirlo, salario diferido, salario en especie, que se lo das, en vez de otorgárselo al régimen, a la Seguridad Social, para que lo gestione, la entidad gestora de la Seguridad Social, la asesoría, para que lo gestione en nuestro beneficio, se entrega a una empresa, a una entidad empresarial, en contra de nuestros intereses y, entre cosas, de algo más vital, que es la salud de todas y de todos. Entonces, una aberración que ya no tiene parangón en la Unión Europea de los 15. El resto no me voy a ir, porque el resto de los países, lo que de los 27, eso ya es un escándalo, algunas cosas, pero eso que es cierto. El retroceso, claro, es importante. Es importante aquí, dice, aquí a partir del año 86, como para atrás como los cangrejos. Se empezaba a hacer un sistema sanitario universal y no se llevó nunca eso. Y lo que ya los últimos recortes ya han sido, pues, pero digo, necesitamos que hablar y que se ponga en el candelero lo que es el sistema de mutuas en España. Decir que eso no tiene por qué ser así y que podemos cambiarlo, que debemos cambiarlo, porque si no estamos abocados a que mucha gente sufra enfermedades, accidentes y no se recupere. Eso es lo que hay. Esa es la consecuencia que tiene, porque más allá de las cuestiones de las cifras económicas, yo siempre hablo del sufrimiento cotidiano de muchas personas que van a tener eso. Que cuando además de que tienes muchos accidentes que no deben de producirse por la falta de medidas de prevención, porque yo no utilizo, por ejemplo, los textos que he utilizado, yo no hablo de asesinato, pero sí que hablo de homicidio, que mueran, los que están muriendo en estos momentos, cerca de 900 personas al año. El homicidio porque se está incumpliendo gravemente la legislación en materia preventiva. Si ya de por sí eso, tenemos todos, y luego que hay 1 millón de accidentes, de pronto, al año, 1 millón, que ha habido 41.000 muertos en los últimos 30 años, esto tiene que cambiar y no se puede normalizar ni ese sufrimiento ni esa muerte. Así que, y ahí tiene una responsabilidad criminal, y lo digo con los términos criminal, las mutuas de accidentes, la complicidad, bueno, más que la complicidad, la dirección política de los órganos gestores de la Seguridad Social, como el INS, por ejemplo, y eso hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo poniéndonos, lo que decimos, más allá de las palabras gruesas que se utilizan por ahí, ponerlo y los datos encima de la mesa y decir que esto no tiene por qué ser así, las cosas pueden cambiar, empezando por lo inmediato. Yo pongo el ejemplo de que mientras yo ostenté que ha sido un breve tiempo, la Secretaría de Salud Laboral, yo dije que se tenía que mandar un mandato que estaba relegado y que yo ya había denunciado, y es que CGT Aragón tenía concertadas las contingencias, en su momento tenía las contingencias profesionales con la MAC. Eso se quitó, pero se olvidaron de quitar la cobertura de las contingencias
comunes se les olvidó, o sea, se les olvidó quitarlas, perdón, al revés, se olvidó quitar las contingencias profesionales. Se había subsanado la cobertura por contingencia común y las profesionales no. Y yo dije que sí. Había gente, incluso de la Navarta, que es la gestora alternativa de la Veloz, que decía que era dificultoso y que era muy raro que pretendiéramos hacer eso. Yo dije no. A los trabajadores asalariados de esta unión territorial van a estar en la seguridad social a efectos de las contingencias profesionales. Cuando finalizó, no pude hacerlo antes, que era en septiembre del año pasado, se comunicó a federal. Eso tendría que ser un objetivo prioritario. Porque si no entendemos que el sindicalismo nace fundamentalmente hace más de 200 años, prácticamente, cuando se empiezan a organizarse, es porque la gente se moría y enfermaba por trabajar, pues yo creo que si no entendemos eso, no entendemos, para mi modo de ver, no entendemos lo que es la esencia del sindicalismo, como lo que debería ser. Y eso es lo que nos debe preocupar. Y eso tenemos que transmitir. Y tenemos que hablar de eso y decir que se pueden cambiar en lo inmediato. Se puede, pero sobre todo cuando lo comentemos. Para mí todo el mundo ha dado, dice lo de siempre, se ha naturalizado, que tienes un accidente y nadie cuestionaba que tengo que ir a la mutua. Porque las mutuas, por mucho que les pongan mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, su definición es entidad colaboradora. La organización gestora siempre es el INS, la tesorería y en su caso el operante consenso que está transferido. Porque el Estado constitucionalmente así lo dice, le compete la seguridad social, es un mandato constitucional de garantizar la seguridad social y las prestaciones que se derivan de la misma a las personas trabajadoras y por tanto no se le puede trasladar a las mutuas, a no ser que se lo dejemos hacer. Y eso es lo que hay que reivindicar, que no hay necesidad y que el modelo van a poner, el otro día me ponían el ejemplo del mutualismo de Alemania, falso. En Alemania no existe ese tipo de mutual. Existe una cogestión en algunos aspectos determinados prestacionales, pero la asistencia sanitaria se da en el mismo sistema sanitario público, que es distinto. Otra cosa es que tampoco hemos negado que obviamente consideramos que si hay lesiones en el trabajo, la cobertura económica es una cosa, pero lo que estamos hablando es que la patología da lo mismo que te rompa aquí la pierna que me la rompa trabajando, a efectos de que la patología es la misma en ese sentido. Otra cosa es la prestación económica y la obligación que tiene el empresario de revisar cuando esté en el trabajo, de que revisar porque me ha pasado eso y evitar que se vuelva a reproducir. Son conceptos distintos, ¿vale? Pero digo que yo creo que es importante que salir a la palestra y denunciar. Y con lo último que están haciendo, que es consecuencia de esa parálisis, porque lamentablemente hace 10 años, o sea, ahora ya 14 años, cuando yo empezaba a dar charlas aquí en el CGT y en Zaragoza, ya denunciaba lo que estaba pasando. En 2010, 2009 empezó la agresión mayor del tema de las mutuas en este proceso. Luego aquí también aparece en los textos de la evolución de la IT cómo se ha ido retrocediendo. Y no se ha hecho absolutamente nada. Ya no solamente podemos culpar a las organizaciones mayoritarias, que son lo que son, pero nosotros desde CGT y desde otras organizaciones es importante empezar a hacer un ejercicio de por qué nos avanzabas en ese camino, por qué la gente no acude, también debería ser mayor inquietud, pero porque luego yo he estado 13 años, 7 por otro, no aquí, fundamentalmente en el pozo, atendiendo a infinidad de personas y siempre pasaba lo mismo. El 75% de los problemas eran por no reconocimiento de accidentes laborales. No digamos ya las enfermedades profesionales, siempre hay conflictos con las mutuas, siempre, ¿no? y luego lo que eran los conflictos de las incapacidades permanentes porque el INS no lo reconocía. Es decir, fundamentalmente una criminalización constante de los trabajadores y trabajadoras y una indefensión frente a esas entidades empresariales que tienen todos los recursos y todos los medios para, dicen, no los emplean para la sanación de las personas trabajadoras, sino precisamente abogados, juristas, médicos, para restarles y quitar la prestación sanitaria y económica que les corresponde. Entonces, eso es una agresión constante y esa criminalización. Y que cuando están hablando con toda la desfachatez del mundo, y hay que decirle que son los sinvergüenzas, hablando del asentismo, se han inventado el término asentismo, que prácticamente, incluso cuando hacemos sindicalismo, estamos de vacaciones, según ellos, casi es asentismo, una figura que no es real. No hablan que el verdadero fraude en este país
del absentismo laboral son precisamente el no reconocimiento de las enfermedades profesionales, las contingencias profesionales. El 20%, cifra conservadora a mi parecer, de las patologías osteoarticulares, estas que ahora dice que van a solucionar ellos, el 20% de las que atiende el Sistema Nacional de Salud, es decir, todos los servicios públicos de salud del Estado español, tienen un origen claramente profesional, no lo digo yo, lo dicen los inspectores sanitarios sanitarios de cada servicio público de salud, que tienen la misma consideración de efectos legales que los inspectores del INS de la Seguridad Social. Son inspectores de la Administración de la Seguridad Social, pero que forman parte de esa estructura autonómica del servicio público de salud. Lo dicen ellos, y aquí nadie dice absolutamente nada. Millones de personas en una situación de indigencia a la hora de tener coberturas, de recibir la mejor asistencia sanitaria y prestacional. Se está negando. Eso es lo que hay que salir, y yo creo que con los datos en la mano no tenemos que hacer ni algaradas ni utilizar términos gruesos. Por eso digo, yo no utilizo el término homicidio, porque homicidio es, pues, en este caso además, más que por imprudencia, es porque estamos hablando de que cuando tú incumples reiteradamente una norma legal que te protege, pues ahí estamos, y estás manteniendo a los trabajadores, se produce un homicidio a todos los efectos, como lo explicaba en un texto, lo podéis consultar en la página que se llama Homicidios en el Campo. Eso. Y esto ya digo, es inimaginable. Lo contamos en Portugal mismamente. Yo cada vez que hablas con sindicalistas perplejos, no, lo siguiente, no lo pueden entender. Que eso de que vayamos cualquier persona. Y todo el mundo lo ha pasado. Y ya digo, se ha normalizado algo que no puede ser normal. Entonces, lo que podemos hacer dos cosas, si ya que hemos entrado en esto, voy a empezar a dejarlo para el final, podemos hablar un poquito del tema de lo podemos dejar cortado un poquito, lo que sería la evolución de la incapacidad temporal, ¿vale? La historia, para ver un poco cómo se está produciendo un retroceso total. Sí, de contingencias. Exacto, sí. Pasamos al 3. Sí, todo esto del tema de las mutuas, se supone que habrá una campaña confederal sobre el tema de mutuas que en su día la llevó el FESIN, la Federación de Industria del Metal, y que ahora el confederal se supone que va a retomar la campaña y se va a ampliar a nivel confederal. Veremos cómo va evolucionando y habrá que estar atento y, lógicamente, colaborar en esa campaña. Sí, pero creo que hay un problema que tenemos a nivel confederal, por desgracia, nos sigue faltando personal para divulgar y también un poco más de voluntad habrá que reclamarles. Pero bueno, tenemos que podamos mejorar y que evolucionar en positivo. Con el asunto, con lo que sería la evolución, lo que he pretendido con este breve resumen es contar cómo se avanzó hacia un sistema de seguridad social y cómo al poco de avanzar nos quedamos parados y se retrocedió. La evolución de la incapacidad temporal, nos encontramos que aparece la primera medida de protección es en 1900, es las mutuas, se crea la ley de mutuas, la ley de datos en 1900. Es para las contingencias profesionales. Las contingencias comunes prácticamente nos encontraremos que hasta muy avanzados los años 60 no tenían coberturas, tenían coberturas muy aisladas. En concreto, la primera norma que se regula con el tema de la incapacidad es en 1966, que se regula la prestación de la cuantía en el 75% de la carga reguladora. En el 72, lo que hacen es ya pasa de tener 18 meses a poner 12 más 6 meses. Empieza a hablarse de prórroga. Aunque en ese momento todavía el sistema público de salud, lo que sería, es el que tiene la decisión última. En el 80, es significativo el cambio que se da, gobiernos de la OCDE hacen un recorte, y es que pasa que desde el cuarto hasta el 20 días se reduce la prestación al 60 frente al 75.
Hay que explicar dos detalles fundamentales, y es que en los últimos años del franquismo, y dada la situación bastante anómala que se daba en esta situación de falta de cobertura, por determinadas luchas de las grandes empresas se consiguió que la clase reguladora, porque estamos hablando de sueldos de miseria en aquella época, que la cobertura en caso de enfermedad de contingencia común tuviera un mínimo de un 75% de la base reguladora, que eran bastante escasas. Y se consigue y se mantiene. Se va a partir, también hay que recordar, cuando empiezan en la llamada transición política, empieza a haber un retroceso del movimiento obrero. En 80 es si no recuerdo mal, cuando se regula, bueno, se establece el Estatuto de los Trabajadores y otras normas, el acuerdo marco y sucesiva, empieza a contenerse todas esas reivindicaciones que en la última etapa del franquismo y primeros años de la llamada de la transición o llamada democracia, empieza a haber un retroceso evidente. Por eso yo señalo que en el año 80 ya empieza a hacer desaparece. Y ya nos vamos a los años 90, que es en el año 94, cuando desaparece la invalidez provisional. ¿Qué tiene importancia la invalidez provisional? Pues que significaba que muchas personas agotadas del periodo de incapacidad temporal todavía no estaban recuperadas, se establecía ese margen en la cual no desaparecía ni la relación contractual con la empresa y estaban a la disposición de si luego finalmente derivaba una incapacidad permanente. Eso en la práctica significaba que el proceso de recuperación se alargaba más allá de los 18 meses y esa persona podía volver a trabajar, como dice, si se recuperaba y si no directamente pasar la incapacidad permanente. Pero en todo caso daba una garantía de mayor capacidad de recuperación, sobre todo por los plazos de un año y medio, en muchos casos se quedan cortos para esa recuperación, en muchos procesos. A partir también de esa misma ley se diferencia la baja maternal de la IT. Esto tiene un componente importante desde el punto de vista del reconocimiento que la maternidad, la lactancia, o sea, el embarazo y la lactancia son procesos fisiológicos, no son procesos de enfermedad. Entonces tenía esa importancia, pero también se tiene que reconocer una prestación económica para esa situación. Pero ese aspecto hay que reconocer eso, hay que considerarlo como un avance de esa consideración. Luego, a partir del año 95, es donde ya empieza a manifestarse lo que ahora estamos sufriendo. Hay que recordar que en el año 95 está Felipe González. A través de la ley de acompañamiento. La ley de acompañamiento son las leyes que se disponen siempre generalmente a final de año, en donde es como un saco que meten todas las normas. Tú te pones el boletín oficial y meten todo lo que para muchas normas que evidentemente son incluso bastante injustas. Lo meten todo y al tuto revolutum y ahí metieron directamente que a partir de ahí las mutuas iban a ser competentes en la gestión de la prestación económica por contingencia de cúpulas. Por eso digo que es el principio de lo que ahora estamos sufriendo en su mayor extensión. En el año siguiente, en el 95, se modifica el reglamento de colaboración con las mutuas y a partir del 97 pueden proponer altas. Y luego la ley de acompañamiento del 98, los médicos del INS pueden dar altas. Pueden dar altas a efectos económicos. ¿Qué significaba? Que podías estar siguiendo de baja, pero no cobrar el dinero, con lo cual en la práctica esa alta era efectiva en todos los sentidos. ¿Vale? Y otra, en el 2001, que también parece significativo, es la nueva regulación de las prestaciones por desempleo. En el 2001 significa que hasta esa fecha, si tenías la mala fortuna de contraer una enfermedad, te despedía, seguirías estando en situación de baja laboral y cuando se acababa la situación de incapacidad y si tenías derecho a desempleo, pasabas a la situación de desempleo. A partir de ahí, es un recorte que significa que te penaliza por estar enfermo, el tiempo que estás en situación de baja laboral, se te descuenta el tiempo de la prestación de desempleo que tienes, excepto en el caso de accidente de trabajo. ¿Vale? En el caso de accidente de trabajo no se produce recorte. De todo esto,
me parece, como decíamos antes, lo grave es que a partir de entonces, del año 96, las mutuas pudieron empezar a llamar a los trabajadores a lo que ellos llamaban el control y mejora de la incapacidad. Esto ha significado que muchísimos trabajadores constantemente han sido llamados y presionados. No solamente la ley actualmente les obliga a que tienen que citar mínimo con 4 días por escrito. En la mayor parte de los casos, mucha gente por desconocimiento aún le llaman por teléfono, le llaman, le hacen el control por teléfono o le llaman directamente para citarlo, lo cual es ilegal, ellos lo saben. Ha habido casos en los cuales yo he dicho a la gente que por teléfono yo no conozco a nadie, más yo me he permitido en alguna ocasión de que llamar por teléfono y contestarle que esto era una carnicería. Y eso sí que podemos influir en decirle a la gente que no tiene por qué atemorizarse frente a esas citas y que tiene que decirles claramente que lo que están haciendo, pues eso, no tiene nada que ver con una atención médica en absoluto. De hecho, en la práctica, todo el argumentario que han dado con esto de que mejora la eficacia y reducen el absentismo, en la práctica, en varias ocasiones la tesorería ha tenido que inyectar más cuotas porque realmente tenían desfase presupuestario las multas, es falso. Lo que decía anteriormente Jaime Ortega con el tema de las multas ha sido en los últimos 20 años en varias ocasiones, tanto el Tribunal de Cuentas como algunas instituciones, se ha demostrado que se lo gastaban y se han gastado en mariscadas, ahora dice en viajes, etcétera, etcétera. Y hay un detalle, aunque teóricamente ellos se llaman sin ánimo de lucro, en la práctica los directivos, por ejemplo, un director general de una mutua cobra más que el presidente del gobierno. Es decir, pues muy bien, es un puesto muy goloso, es decir, no tiene tope, a diferencia de los altos cargos de la administración, como no son administración, se puede poner el sueldo el sueldo ahora en el último tiempo hay que regular, pero durante mucho tiempo el sueldo que quería directamente. Pero eso es sin ánimo de lucro. ¿Dónde sale el dinero? Volviendo al tema del INS, el INS hasta estas fechas no podía dar el alta, dice, cuando ha habido no podía dar alta en los primeros 12 meses, porque era competencia exclusiva de los médicos asistenciales. A partir de lo que regulan, ya no solamente es que puedan ser ellos los que a partir de la prueba de los 12 meses puedan ellos dar en el alta, sean los únicos para dar alta. Antes de estas reformulaciones, que aquí tenéis detalladas, pueden dar el alta en cualquier momento, de que uno esté en situación de baja. Esto significa que como las mutuas, para mandar a la gente a trabajar sin estar recuperados, han decidido hacer una propuesta de alta que sea vinculante, con lo cual, de facto, van a mandar a la gente, la propuesta que hagan va a obligar a los médicos asistenciales en contra de su criterio profesional a emitir un alta y van a mandar a trabajar a las personas, ya digo, sin estar recuperadas. Es una barbaridad que una entidad empresarial que responde a un criterio, evidentemente de un interés económico, tenga mayor validez, o sea, su criterio, que el médico asistencial que responde al interés general. Es decir, ya teníamos bastante problema con el INS, que es una buena prestacional, que no sigue ni la evolución de los trabajadores y trabajadoras, que sean los que deciden, pues ahora ya directamente al facilitarle esto, pues nos quedamos un poquito a los pies de los caballos. Por eso digo, es importante divulgar que si ya lo que va a pasar y que si no hacemos nada por cambiar esa realidad, pues vamos a tener serios problemas. Bueno, y sobre todo cuando digo serios problemas, a la hora de la situación en la que se va a quedar mucha gente. Yo quería, volviendo a lo que es la evolución de las mutuas y esto recordar, como hemos dicho antes, las mutuas aquí se consolidan. El otro día Javier Mateo me hacía una puntualización. En el texto he puesto un poco lo que es la evolución de la IT, las consideraciones. No he hablado de un periodo que pudo cambiarlo todo y no lo pudo hacer por un golpe militar. Porque se está diciendo y propagando, sobre todo por la extrema derecha, que la seguridad social la creó Franco, el franquismo la creó. No. Lo que se creó en el franquismo fue un esbozo de seguridad social y forzado por las circunstancias internacionales e internas de movilización de la clase trabajadora.
Pero lo que no se dice es que cuando empiezan a legislar, que es a partir del año 73, la Ley General de Bases de la Seguridad Social, habían pasado casi 25 años de la victoria franquista, ¿vale? Lo tomaron con bastante calma, acerca de empezar a regular algo, dice, de protección social. Y lo que tampoco dice, dice, eso significó que el modelo de la mutua se consolidó. Pero lo que se cercenó fue en los años de la República, y hay que recordar que además hubo 3 años donde estuvo la extrema derecha con la CEDA y otros más en el gobierno, un proyecto de seguridad social integrador que estaba inspirado en el modelo alemán en una parte y en el modelo noruego, pero que no pudo llegar a concretarse y por tanto no tuvo capacidad normativa. Y por eso el franquismo, ya después de la victoria, no tuvo ninguna preocupación por el bienestar de la clase trabajadora. Y es a partir del año 73 cuando se ve obligado. Hay que recordar que en aquella época los llamados tecnócratas del Opus hicieron un acercamiento a lo que sería entonces el mercado común. El mercado común le dijo, pues que vosotros estáis fuera del mundo, prácticamente. Y el movimiento obrero, que estaba generando esas reivindicaciones de que estaban absolutamente indigencia en la materia de seguridad social. Y a partir de ahí se empezó a regular. Pero digo, hasta que no avanzó los años delta, no hay prácticamente una existencia generalizada. Las mutualidades laborales están hoy en día. Y no hay, y las coberturas son absolutamente insuficientes. Y siempre y cuando uno trabaje. Hay que recordar que cuando los hijos se hacían mayores y no trabajaban, o no estaban de esto, no tenían derecho. Si acababan los estudios, no tenían derecho hasta que no encontraran trabajo. Y si tú perdías el trabajo, no tenías derecho a asistencia sanitaria. ¿Vale? Eso es como digo, al año 86, cuando empieza a plantearse de que eso puede cambiar. O sea, en los años 80 se empieza a cambiar. Pero hay que recordar que las tarjetas sanitarias, sino las fechas es a finales de los 80, primeros 90, cuando se empieza a extender el concepto de sanitario. Con el tema de hablar concretamente de lo que es hasta los años 70, no aparece lo que serán lo que hoy son los órganos gestores de la seguridad social, que es el INS, el INSALUS en su momento, que ahora está transferido, y el INSERSO, que también está transferido, y la tesorería de la seguridad social. O sea, por tanto, quien diga que la seguridad social ya había sido creada en el franquismo, no. Un esbozo legislativo, pero que no tuvo mayor comprensión. En el caso, digo, y lo que se suponía, como decía la declaración, pero la propia ley franquista ya reconocía entonces que no tenía sentido la separación entre el tratamiento por un accidente de trabajo que otra lesión padecida, que esa misma lesión padecida por un accidente no laboral o una enfermedad que no fuera esto. No tenía ninguna lógica. Sin embargo, fuimos al revés, algo que tenía que haber evolucionado hacia un sistema único y universal, lo que fue derivando a que evolucionara hacia la privatización. En el caso, como ya digo, cuando llega la época de los años 90, el Partido Socialista automáticamente procede a entregar prácticamente cada vez más competencias a las mutuas. Aparte de esto, se produce también una concentración. Las mutuas había en torno a 150 en los años 80 y ahora son unos 20. Creo que la última ya van a bajar a 19. Sí, cada vez son más poderosas, son menos, pero son más poderosas y significa además hacer un lobby importante. El concepto se llama AMAD, la Asociación de Mutuas Patronales, y que es la que ha hecho este concepto y la que ha hecho la propuesta y la que ha trasladado a los sindicatos mayoritarios de la empresa para que lo firmaran. Como digo, lo que más nos preocupa son lo que serían los últimos 10 años en las cuales se han ido dando estas modificaciones en las que prácticamente las mutuas no solamente van a ser decisorias, son decisorias a la hora de dar altas en patologías que no son no tienen origen profesional. Pero me gustaría que preguntaréis sobre este tema. Creo que está bastante desarrollado aquí, todo lo que estoy hablando, pero si teníais dudas al respecto. Sin dudas o temores, ¿no? ¿De qué? O dudas o temores, ¿no?
Bueno. Sí, no, a ver, me refiero que he intentado, creo que es extenso, lo tenéis ahí, la consulta, pero sobre todo lo que dice es que se visualice que tenemos que hacer algo, que hay que empezar a actuar, básicamente es eso, no puede ser, y que además se puede hacer. O sea, el mensaje debe ser es que se puede hacer y debemos hacerlo. Para eso somos una organización sindical. El tema de las incapacidades, claro, todos los que estamos en empresas grandes nos suena el tema de cuando alguien coge la baja, que del primero al cuarto día no cobra nada, del quinto en adelante el 60%, casi todos en las empresas tenemos bonificaciones. Pero sí que hay un sector importante de la población que realmente cuando están de baja el primer mes cobran la mitad. Lo que ocurre es que lógicamente nosotros la mayoría no nos afecta, puesto que las empresas grandes todos tenemos bonificaciones al 100%. Pero ese tema del recorte sí que es muy importante. Lo que ocurre es que eso ya lo llevamos arrastrando décadas. El complemento el Estatuto de los Trabajadores establece que el empresario, dice así el artículo 20, que el empresario podrá verificar el estado de salud del trabajador para justificar su ausencia, ¿no? Pero es un condicional sujeto a lo que es un derecho constitucional y una ley orgánica. Es decir, el derecho a la intimidad prevalece sobre ese criterio que tiene el empresario y el derecho a la salud no se lo va a otorgar tampoco el empresario. Por tanto, uno solamente, en muchos casos, lo único que puede hacer el empresario para presionar a que te sometas a un médico que ni siquiera de la mutua, es el médico que la ha contratado para, evidentemente, hacer un informe en tu contra, lo que ocurre es y ahí la finalidad de los cumplimientos de mejora, para presionar a la gente de que si no vas allí, te van a quitar el cumplimiento de mejora, te van a retirar el cumplimiento de mejora. Yo siempre digo que mejor que te retiren el cumplimiento de mejora que no que te haga una propuesta de alta ese médico que no va a hacer, porque una vez que tú te pones en sus manos, ese médico va a hacer una propuesta de alta que se la va a derivar a la mutua y luego directamente al INS para que haga una propuesta de alta, o el INS directamente haga la alta. Por tanto, yo siempre lo desaconsejo. Eso es un negocio, porque eso lo vendieron durante mucho tiempo, completo de mejora, sobre todo los sindicatos mayoritarios, como algo positivo que complementaba que en situación de incapacidad temporal, pues como dice Pedro, estos primeros días habitualmente no se cobran, del cuarto al 60 estaba el 60% de la aseguradora y luego el 75%. Pero eso tenía la trampa. Lo que nosotros decíamos es que eso, si esos complementos de mejora, si existían, no podían venir condicionados a que el empresario dispusiera sobre tu intimidad y sobre tu salud. Porque si aceptas esto, eres rehén. Yo recuerdo un caso que me dijo un trabajador, una consulta que hizo, y dice, bueno, ¿y esto cuánto es el complemento de mejora? Y cuando se enteró que no era, dice que no le pagaba más que 49, dice, si es poco, esto sí, entonces no. Yo me digo, yo creo que es quizá valoración más importante del concepto de escrutinio monetario, pero es una herramienta de presión, que no he utilizado. No solamente eso, hay aparte de las mutuas, hace ya 20 años ya, yo batallamos con TEBES, una empresa, hay muchas empresas que se dedican a lo que ellos llaman mejora de control de la incapacidad temporal. TEBES es una de las más, a TEBES hemos estado 10 años batallando con ellos, y le ganamos una cuanta batallas. TEBES es una empresa que viene de Barnaclí, el clínico de Barcelona tiene una parte que es pública y otra cosa que es privada. El Borbón, cuando se iba ahí, se iba a la parte privada. Y la otra empresa, la empresa salieron de allí los médicos y se dedican a ofrecer servicios, también aquí incluso al sector de la administración, empresas públicas, y se dedican fundamentalmente a eso. Ellos llaman a los trabajadores que están de baja, que ya empezaron, nosotros entendemos que ese dato no lo podía facilitar la empresa, y para que te llaman por teléfono, te citan a sus dependencias y te hacen un hostigamiento constante. Y ellos luego, aparte de los informes, evidentemente siempre son para que, si tú aceptas el reconocimiento, para que vuelvas a trabajar. Eso lo mandan a mutua, mandan al INS, personal. Y sobre todo eso, el hostigamiento, llamada al teléfono. Y nosotros la respuesta que le dimos es sencillamente que no acudieras. Pero yo me acuerdo que incluso el sector del funcionariado, ahí estuvimos bien importantes con ellos, pero la gente, primero porque por desconocimiento acudía. Al final, después de muchas disputas tanto en la Audiencia Nacional como en la Agencia de Protección de Datos, se demostró que no había ninguna obligación. Pero claro, que si tú ibas, ¿qué ocurre? Cuando el consentimiento de los datos
de salud no está regulado que tenga que ser por escrito, sino que tiene que ser un consentimiento fehaciente. En este caso era que cuando la gente iba y acudía a la cita, había un consentimiento expreso. Así lo entendía tanto la Audiencia Nacional como lo que sería la Agencia de Protección de Datos. Nosotros decíamos que el problema se soluciona rápido, no se va. Por ejemplo, por eso, otro día una compañera, también conozco a Javier, pues yo siempre le digo, no vas, tú eres laboral, no vas. No pasó nada más que le descontaba, pero no podían presionar a ese trabajador. A nosotros los funcionarios sí que nos podían presionar, porque teníamos obligación de comparecer a una orden del jefe inmediato, pero a las trabajadoras laborales no. Y por eso le digo a todo el mundo, a los laborales, que cuando les citen a esas empresas no tienen ninguna obligación de acudir. No tienen, porque si vas es para tu perjuicio. El caso es, lo que hay que reconocer es que las empresas no puedan condicionar ni hacer esos complementos de mejora que vengan vinculados a que te sometas a ese reconocimiento médico. Porque eso, para empezar, viola tu actividad y te presupone que estás delinquiendo, estás cometiendo un fraude. O sea, eso no es aceptable. Y cuando es la propia empresa la que te cita, por ejemplo, en nuestro caso, en Judilar, a nosotros nos cita la empresa. Pero la llama directamente el jefe de personal. No puede. No, pues en calidad de que, disculpa, En calidad de preguntarte cómo estás de salud, ¿no? No te mandan burocas. Bien, Para que vaya. a ver, explico. Cuando estamos hablando siempre de perder nunca la perspectiva. Por eso es que esto tenemos que ligarlo siempre de una forma bastante fina. A ver, los datos de salud constitucionalmente están especialmente protegidos. Artículo 18, la Ley Orgánica de Protección de Datos, tanto la del 92, la del 99, como ahora, dice, la más reciente del 18, como la Directiva de Protección de Datos de la Unión Europea, establece que son, ya digo, insisto, datos especialmente protegidos y, por tanto, si tú me citas a un reconocimiento médico, dice, para que yo, dice, la única manera que puedas obtener mis datos, mis datos de salud es que o una ley expresamente una ley así lo disponga o que yo consienta expresamente. Y la única manera que te puedo citar un reconocimiento médico, y no significa que tengas que dar todos los datos, simplemente presentarte, es con el tema de las mutuas, o el IS, o tu médico asistencial, que es otra cuestión distinta. Pero la empresa, si te cita, te tendrá que decir en calidad de qué y bajo qué artículo legal o norma legal te puede recabar. Si no, porque si lo que te está diciendo es lo que he dicho antes, el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, que podrá verificar, eso no es más que un real decreto que simplemente, si tú aceptas o lo aceptas, si lo puedes o no puedes aceptar. Es decir, si lo aceptas porque vas, pero no estás obligado. De hecho, el texto lo dice claramente que la única consecuencia que puede tener son consecuencias económicas. Cuando alguien intenta ir al juzgado, muchas veces, cuando han despedido a los trabajadores, cuando hemos ido al juzgado, por ese motivo, la jurisprudencia ha sido clara. No puede represaliar a un trabajador por ejercer su derecho a no ir, porque es un derecho constitucional. Punto. Por tanto, ya me traerás el texto del telegrama y mucho menos citar por teléfono. Yo por teléfono no conozco a nadie. Es más, si alguna vez he tenido oportunidad de la satisfacción de decirle, oye, Maripili, ya mañana me trae las cornetas que ayer no estaban bien. Ya está, se lo puedo decir por teléfono, no conozco a nadie. No, en este caso usan el burofax. Pero el burofax, ¿qué pone el burofax, por favor? Yo textualmente no lo sé, te traeré, pero conlleva una doble situación. Conlleva una doble situación. Sí. Te cita la empresa, que te manda tal, es el servicio de recursos humanos, pero te visita el médico de la empresa. No existen médicos de la empresa. Bueno. Te cuento, dice un detalle importante. Desde que existe la Ley de Prevención de los Laborales, dice que ya va camino 28, no existe la empresa, el médico que contrata, pero no existe, a no ser que sea la empresa autoaseguradora y que seáis autoaseguradora de la Seguridad Social, no existe. Es un médico contratado que tiene, pues sí, pero está colegiado en la Seguridad Social y simplemente expende recetas. Pues si se me acaba otra pastilla, va a ser expende una receta. Que sí, pero que no. Y poco más. Pero que, insisto, no tenéis ninguna obligación de comparecer. Pero sí, dice, si cuando te citan, pero no, esto sirve para esto y para todos. O sea, si mañana me citan
A eso me tendrán que decir, ¿en calidad de qué me reclaman esa información de mi intimidad? O sea, me tienen que informar. Hombre, que es que ahora vas a... Dice, que es que aquí mismo te están diciendo, acepta las copias y tal. Estamos hablando de algo fundamental. Una de las cosas que yo contaba cuando me he visto muchos expedientes médicos en todos estos años, y yo siempre le digo a la gente cuando vuelvo, digo, no, yo he visto la intimidad de muchas personas estos años, es decir, y eso con la obligación evidentemente de salvaguardar la misma, es decir, lo más desnudo que podemos estar son los datos de salud de las personas, porque es toda la vulnerabilidad que podamos tener está reflejado en nuestro expediente médico. Por tanto, creo que hay que hacer valer que no te voy a decir, no tengo por qué darte esa parte ni facilitarte esa parte de mi integridad moral y física. Yo digo que no está, dice, eso hay que ponerlo en valor, que hay que reclamar que no. A mí si lo pido me tendrá que justificar, digo, si no hay una ley que avale que yo tenga que comparecer, que a fecha de hoy solamente es el INS que tengo que comparecer y en las mutuas, porque me obligan, tampoco tengo que decirlo todo, si yo tengo que comparecer, no hay nada que te dice, no hay ningún médico de empresa o como se quiera llamar. Y yo recuerdo cuando fue así, con los compañeros del Parque Sector, que están ahí fuera, cuando yo fui a la inspección de trabajo, yo le contaba y decía, no, es que es el médico, y yo le dije al director general del estudio, como si este señor es el charcutero, a mí no me da igual que sea este señor, este será médico, será lo que sea, pero eso no le confiere una especial cualificación para realizar esta labor, ¿no? Porque él no es médico asistencial, no es un médico habilitado por la Seguridad Social, no lo es nada, simplemente es un señor que tiene un médico, pero no dice que sea médico no le habilita ni le da capacidad legal para que me pidan información de mi intimidad. Al final el inspector de trabajo lo que dice, no me recogió totalmente la sentencia del 202 de no constitucional, pero sí acabo diciendo que la ley de prevención de riesgos laborales, hay que recordar el tema, por ejemplo, de la ley de prevención, artículo 22, que establece claramente que los reconocimientos médicos son voluntarios por norma general y que si son obligatorios se tienen que justificar por qué y negociar con la parte sindical. Es fundamental. Porque es bien, dice, y siempre garantizando la confidencialidad. Una de las batallas que hemos tenido estos 20 años ha sido siempre diferenciar los reconocimientos preventivos de los controles de asentismo. Porque había médicos que lo mismo picto que dolorido, que es lo que pasaba con los compañeros jardineros. No. Si tú te dedicas a la prevención, tú no puedes dedicarte al control de asentismo. Yo no te puedo evitar que la empresa establezca los controles de asentismo que quiera, otra cosa es que yo acuda. Pero lo que no me puedes dedicarte es a ser el zorro en el mercado. Porque si yo voy a ti, que eres el médico de servicio de prevención, y que yo te voy para que sepas que tengo de salud, para que me adaptes el puesto de trabajo, es una función, o sea, es una asistencia de confianza en la cual yo necesito de confianza, porque tú vas a hacer un informe favorable para que luego la empresa vinculada con ese informe, esa prevención, te adapte el puesto. Pero si te dedicas al mismo tiempo a prejuzgar que esa baja por la que estoy cometiendo un presunto fraude porque me está citando el nombre de la empresa, hay un choque y un conflicto de intereses manifiesto. Por tanto, no puedes realizar la cosa. Eso nos ha costado, pero cada vez que hemos ido a los tribunales, que hemos ido al final hemos parado. El TEBES, por ejemplo, es el ejemplo que un día decía que era para mejorar la gestión, que a veces la prevención. Todo eso se ha ido desmontando, o sea, no se puede. De hecho, también a relaciones económicas, las mutuas en su momento, que tenían una parte que se dedicaba a la prevención, y como tampoco se garantizaron, al final desapareció. Las mutuas no se pueden dedicar por a la prevención. ¿Vale? Entonces hay mucha confusión. También es cierto que aquí, no se les ocurre otra cosa que nos pabila alrededor de la MAF, que cuando se segrega el servicio de prevención se llama más prevención. Tampoco se espabila, dice. Entonces la gente sigue confundiendo. Mucha gente sigue diciendo que la mutua ha hecho un reconocimiento de aquí, el reconocimiento ha hecho siempre. No, es servicio de prevención. Es importante que se distinga esa diferenciación. Sí, aquí Javier, que nos cuente Javier, luego ya no. A ver, dos cosas. La experiencia fuerte, por unos cuantos años dedicándome también a estas movilidades. El médico de la empresa, en cualquier caso, es médico de empresa. La empresa como tal no es una persona. Los médicos atienden a personas. Si la empresa necesita curarse, pues tendrá sus medios, si no te llama médico de empresa. A lo largo de todo esto es que utilicemos el sentido común. Mi médico es mi médico de cabecera
médico de familia o de atención primaria, en el que conozco desde hace 20 o 30 años, que sabe cómo se llaman mis hijos, que sabe cómo se llama mi mujer, que posiblemente sea el mismo médico, que pues es médico de familia. Y es médico de familia porque depositamos en él toda nuestra confianza para que nos atienda. Y la depositamos hasta tal extremo que lo consideramos de la familia. ¿Vale? Y parece un concepto tonto, pero no lo es. O sea, el derecho a depositar la confianza en cualquiera corresponde a la propia persona. ¿Vale? Cuando te cita un médico de empresa, lo primero, y aquí os pongo un caso práctico. ¿Ha tenido usted una cita con...? Yo no le he concedido ninguna cita. A ver, se sorprende. ¿Qué me está pidiendo? ¿Una cita? ¿Para qué me pide una cita? Como bien decías, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Yo no he acudido jamás en 30 y tantos años que llevo en la empresa donde estoy a una cita del médico de empresa, una cita del médico de empresa. He ido al servicio del centro médico cuando tenía necesidad porque me dolía la cabeza, porque me he roto una uña, porque me he dado un golpe o porque me ha caído una pieza encima. Pero jamás he ido porque él me citara, ¿vale? Porque yo no le había pedido la cita y tampoco se le iba a conceder. Eso por un lado, no es mi médico, no es mi médico, es algo que te impone de alguna manera el empresario en el ejercicio de su labor empresarial, que presupone que puede imponer y no puede imponer en absoluto. ¿Vale? No tiene ninguna capacidad legal para hacerte pasar por un reconocimiento médico con sus servicios, con sus médicos de empresa. ¿Vale? La única obligación que hay es, por ahora, la que tienes con tu centro de prestaciones de salud o con tu médico especialista del sistema público, etcétera, etcétera, o con la mutua. Pero con la mutua, pues también hay ciertas peculiaridades. Tú puedes acudir a una cita con la mutua y decir: hola, buenos días, he acudido a la cita y me firmas la asistencia, por favor, sí, buenos días, adiós. Y con eso es cumplido. A la mutua no puede facilitarle ningún tipo de información que tú no quieras facilitarle. Porque hay una cosa más, que es, salvo que sea accidente laboral, que ahí la ley sí les da las competencias porque son ellos quienes tienen que atenderte, ¿vale? En primera instancia y continuar con el proceso. Pero en los procesos de enfermedad común, tú no tienes absolutamente ninguna obligación de darles ningún tipo de información, ninguno, salvo la que ya les llega por el proceso normal, que es el inicio de la baja y la posible duración, y esa se va a dar directamente el SAMU. El SAMU o el Servicio de Cataluña o en Navarra, que sea, ¿vale? De hecho, cuando tú vas a la mutua, normalmente, y os lo ha pasado alguna vez, te sacan dos documentos. Bueno, por lo menos a la enfermedad son dos documentos. Antes era uno. A raíz de las reclamaciones y tal, creo que me asocié de años. Te sacan una para poderte asistir mediante pruebas y tal a solicitud tuya, siempre a solicitud tuya. De hecho, tienes que firmar tú los permisos. O sea, te voy a hacer una resonancia, pero solo si tú firmas ese permiso, ¿vale? Porque es una intervención, ¿vale? Esto no es cosa de enfermedad común, ¿eh? Bueno, a lo laboral, y lo otro es que te firman, o sea, te sacan un permiso de cesión de datos para las empresas, para que los servicios de prevención de la empresa conozcan de tu patología. Este es el que tiene que firmar jamás, ¿vale? Incluso por mucho que te digan que no hay que firmarlo. ¿Por qué? Porque automáticamente estás abriendo las puertas a todo tu ser, ¿vale? Precisamente al empresario, ¿vale? Y a partir de ahí, yo tengo mis dudas sobre las garantías de tratamiento de datos dentro de las empresas, ¿vale? Porque sí que legalmente están protegidos, o deberían estarlo. En la práctica esto dista mucho de la verdad, ¿vale? De forma que la visita a la mutua puede ser: hola, buenos días, vengo aquí porque me han citado. Si estás enfermo, efectivamente estoy enfermo, toda la información está en el parte de baja, que os ha llegado al mismo tiempo que me lo han emitido a mí.
información que tienes que necesitamos, pídelo directamente al Servicio Público de Salud, que no se lo van a dar, al menos hasta ahora. Ya veremos qué ocurre a partir de ahora. Pero al menos hasta ahora tú tenías que firmar todos los pasos que ellos querían, o todas las puertas que ellos querían abrir, tú tenías que abrírselas con tu firma. Si no estaba tu firma, no había nada. Cumplías con la visita y hasta la próxima. A ver, dice, con el tema, hay una cosa que sí que me gusta puntualizar. Sí, los controles de absentismo va a seguir siendo un problema, porque una de las cosas que lamentablemente de todo lo que la legislación no pone ningún tope a las citas. La multa te puede llamar cada semana. Toda la semana, pues porque tienen que cumplir el plazo por lo menos con de los 4 días. Entonces, te pueden citar cada semana en la práctica. También hay hay un hecho que lo que hicieron, que les da un poder importante, y es la suspensión. La suspensión, desde que con la reforma, la ley de mutuas y la reforma que hicieron de la incapacidad a partir de 2014, las mutuas, si no compareces, si mañana Dios tengo un accidente, quedo incapacitado y no acudo a la cita, por la razón que sea, porque no pueda estar, porque me he caído y me he quedado totalmente imposibilitado, ellos automáticamente suspenden la prestación económica y luego tengo que justificar el hecho para recuperar esa prestación. No les pone tampoco fija un plazo estricto, con lo cual, según la normativa administrativa, es probable que tardes un mes en volver a recuperar esa prestación económica. Es decir, es un mecanismo de presión importante, el que tiene las mutuas para eso. O sea, ha pasado en varios casos. Ha habido incluso casos, ahora está un poco más normalizado, pero hay algunos casos en los cuales precisamente les habían citado verbalmente o a través de teléfono. Yo les decía a la gente que no fuera, y lo más chulo que no hecho, la mutua la había suspendido. Evidentemente eso ya se ha corregido, porque ya esa actuación se denunció. Pero ahora, en realidad, en muchos de los casos se puede ocurrir que ellos le dan la potestad. Pero no solamente eso, es que te lo pueden suspender y luego tienes que justificar, pero luego es la misma mutua, la misma que te ha suspendido eso, tiene la posibilidad, es la última palabra, en principio, antes de ir al juzgado, el que decide si las razones que aduces para justificar que no te presentas el reconocimiento médico son válidas o no son válidas, con lo cual, pues hay que imaginar la imparcialidad que puede tener la mutua a ese respecto, ¿vale? Digo que eso. Por eso hay que señalar que todo ha ido para dar esa capacidad de decisión que no debería tener una entidad empresarial. Entonces, sí que es cierto que el reconocimiento médico, yo siempre marco una pauta cuando venía la gente de que tú vas a ir, estás obligado, no tienes que llevar ninguna información, porque la información a la cual tienes acceso es la de tu baja. No tiene que tener derecho a acceso a ninguna otra información. Cuando va uno a la mutua, generalmente la MAD o la FREMAD, lo primero que le dan es un documento que dice firma aquí, porque está firmando, pensando, le dice firma aquí para que puedas pasar la consulta. No tiene que firmar nada por una razón, porque por desgracia la ley, como he dicho anteriormente, le habilita a hacer esos controles a la mutua, por tanto no necesita autorización tuya para realizar ese acto. Lo que te están pidiendo literalmente es que consientas que puedan acceder ellos a más datos de los estrictamente reconocidos a la mutua, que es ese periodo de baja, ni los anteriores, ni tu estado de salud, ni tu historia clínica. En la actualidad, como decimos, con las nuevas criterios que están teniendo o que quieren aceptar y el pacto que han hecho con los sindicatos mayoritarios, se les va a permitir algo que ni siquiera el INS debería tener en algunos momentos, que es a tu historia clínica en su globalidad. Solamente deberían tener derecho al acceso a tu historia clínica en su globalidad los servicios de salud, que son un sistema asistencial en la cual el único interés es tu recuperación o tu sanación o tu bienestar, en todos los sentidos. No ni un organismo prestacional, mucho menos la mutua, que tiene interés económico, porque eso es pervertir, la necesidad, pervertir todo el sistema sanitario. Porque si resulta que yo mañana me voy al médico de asistencial o cualquiera al centro de salud, le cuentas que tienes un problema de toxicomanía, de no sé qué problemas mentales, etcétera, etcétera, eso van a tener acceso ¿quién? A ese tipo, una empresa. Al final va a tener una empresa acceso a esos datos personales. Eso es una aberración. Eso hay que tener en consideración.
Pero eso, vamos a continuar, si os parece, luego y a hacer si alguna pregunta que deben... Si no, hacemos una parada y seguimos con el Este resto. tema que es tan polémico, ¿por qué no desde el CGT se saca un escrito bajo para saber el procedimiento que tienes que seguir? Porque es que no lo sé. Aunque nos sacamos un escrito para saber si tenéis que coger el teléfono, si tienes que ir al médico, es que por el montón de dudas que hay, la gente es que no lo sabe, es que es completamente el desconocimiento que tiene la gente. Por eso no lo hace, por el miedo, te llaman y claro, pues tú tienes miedo y vas a la consulta. Te dicen que te van a operar antes, porque te van a operar antes y tú coges y te operas allí, pero realmente la gente no lo sabe. Sí, pues por eso intentamos hacerlo hasta el lado. Yo en todos los años que llevo he intentado. Pero desgraciadamente, insisto, hay falta de cultura preventiva. Quien tiene más miedos, que son, ellos, las organizaciones mayoritarias, y hay una capa de silencio importante. Ha habido. Aquí estamos intentando en la medida en estos sitios, pero sinceramente pues es un problema. Hay una falta de cultura sindical y en consecuencia también una falta de cultura de salud laboral. Y eso tenemos que intentar que en todas las empresas, en todos los sitios, digamos, socializar ese conocimiento para que la gente sepa que tenemos herramientas para intentar, cuando menos, mejorar la actual situación y denunciar. Es lo que por eso estamos diciendo lo que dice Pedro. Intentaremos, si son receptivos, también el Confederal y el CGT, que aunque sea el Confederal y aunque tengamos la mejor disposición, no dejaremos de ser una gota en el océano. Debemos de hacerlo. Es importante salir. Por eso estoy diciendo, no es competencia solamente del CGT, es competencia de más organizaciones, de más colectivos, porque la salud tiene que ser un concepto, la salud laboral es un concepto que no abarca solamente a las personas estrictamente inactivas, sino al conjunto de la sociedad. Y tenemos que extenderlo. Nos va en ello, nunca mejor dicho, la vida. Y eso es lo que es importante. O sea, no puede ser. Se ha normalizado, insisto. Yo me he cansado de ver, una de las cosas que más me entristece es que durante muchos años ver como gente que sabía que se iba a lesionar por el miedo, por la falta de esto, por el temor, ha seguido trabajando y se ha quedado incapacitados. Tenemos una generación de tullidas, precisamente por eso. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. Y ya también hablamos de ese tema de las mutuas. 10-15 minutos, ¿os parece? Y ya seguimos con más material. Con los casos prácticos de contingencias, de reclamación sobre contingencias profesionales. Primero, por si había alguna pregunta que antes querían haber, estaban aquí un par de minutos, no dio tiempo. Cardiel tenía que marcharse al médico con la chica. Sí, preguntas. Sí, Daniel. Lo último que vamos a comentar era sobre el tema de las mutuas, que nos ha quedado en el aire, porque las mutuas hasta ahora lo que hacían un poco era adelantarnos pruebas médicas, darnos facilidades para así hacerse con el control de las bajas, y la finalidad lógica es intentar que las bajas duren menos. Uno de los datos más importantes por qué se usan las mutuas es que si una baja por la Seguridad Social, la media es 33 días, por la mutua son 20. O sea, con ese dato está claro cuál es la finalidad de las mutuas: ahorrar dinero a la Seguridad Social, porque al final el dinero sale de nuestros impuestos y sale de la Seguridad Social. El presupuesto de las mutuas es de la Seguridad Social. Las mutuas no pueden tener beneficio, que esto ya lo hablamos el otro día. ¿Qué hacen? Pues a final de año, si ven que les va a sobrar dinero, pues un congreso en Filipinas, no hay ningún problema, es decir, será por dinero. El director de una mutua, de las grandes, pues puede cobrar el doble que el presidente del gobierno, el doble, 3 veces o 4 veces el salario del presidente del gobierno de este país. Entonces, que las mutuas son entidades sin ánimo de lucro, eso es lo que pone, pero que con el dinero que gestionan, lógicamente no pueden tener beneficios. Si un año tuvieran beneficios, al año siguiente el gobierno le recorta su presupuesto, con lo cual hay mecanismos para no tener beneficios. Un congreso en Filipinas o donde sea, sueldos,
Esa es la finalidad de las mutuas. ¿A costa de qué? Pues a costa de nuestra salud y a costa de que nuestras bajas duren menos. No hay otro misterio. Bueno, yo siguiendo en eso, creo que lo que se plantea, el tema de acortar las bajas, más allá del hecho de la criminalización, que es el aspecto que nos preocupa de inmediato, es, insisto, en el concepto de cotización social. Siempre los empresarios, aparte de hablar de no subir los sueldos o de contener los sueldos, siempre hablan del recorte de las cotizaciones sociales, como si fuera, la gente cuando habla de eso le suena generalmente a marciano, que es la social. No, estamos hablando siempre del salario diferido, o salario en especie. Entonces, el objetivo, como ellos plantean, si nosotros contenemos lo que llamamos las contingencias, tanto profesionales como comunes, las hacemos que sean menores, justificamos de alguna manera también de forma indirecta de que no es necesario tener esas cotizaciones porque no hay que otorgar X prestaciones. Eso es el mensaje que mandan con ese tema. O sea, es decir, si no hay situaciones de incapacidad temporal, no hay que dar prestaciones para eso. Por tanto, si no hay que dar prestaciones, no es necesario que yo como empresario tenga que cotitar tanto. Hay que recordar que eso, fundamentalmente la cotización les corresponde a los empresarios. Nosotros pagamos una parte mínima, un 4 y pico % de la cotización. Entonces, ese es el planteamiento que lleva. Pero ya digo, más allá todavía de eso, lo que subyace siempre es el convertir un derecho al descanso, a recuperarte de la lesión o enfermedad que padeces, a convertirlo en lo que ha sido desde el punto de vista empresarial siempre, que no sea un derecho, sino una concesión que yo como empresario, mira qué bueno soy, que te voy a dejar un tiempo para que te recuperes. No, es un derecho. Como tal, el derecho universal a la salud tiene que prevalecer sobre cualquier criterio economicista. Entonces ahí es el tema, y sobre todo, insistir, no puede haber nunca jamás un interés altruista, ni mucho menos solidario, de aquel que tiene un interés de clase distinto. Al fin y al cabo, estamos hablando de eso, de empresarios. Si nosotros tenemos necesariamente un conflicto de clase, de lucha de clases frente a lo que serían sus intereses. Eso hay que dejarlo claro, de que no puede ser, de partimos de una premisa falsa. Que ya ha dicho Pedro, ya también ha hablado de eso, de que en realidad no son buenos gestores, porque en realidad ni siquiera tienen que hacerse lo de Filipinas, entre lo que se reparten entre ellos, los sueldos disparados y luego que les han pillado, dice, pues eso, de mariscadas, etcétera, etcétera, ¿sabes? Nos ha cortado un pelo, ahora parece que disimula un poco más eso, pero estamos hablando que se han repartido, que ahora son, nada, han pasado a ser prácticamente 5 grandes mutuas. Antes eran 100, hace apenas nada, eran 150. Ya se han quedado en prácticamente nada. Y seguramente es probable que en un momento determinado sean 2 o 3, o lo que sea, un oligopolio directamente. Pero vamos, se ha fusionado porque la fraternidad, un grupo inversor compró la fraternidad, a la vez compró lo que era FredMap, que ahora se llama de otra manera, y ha fusionado unas cuantas mutuas y creo que es el grupo más... Sí. Está por encima de Asepello. Sí, por encima de más. Sí, es uno de los grupos más grandes. Y curiosamente, eso es una duda que tengo que consultar, acaban de firmar un convenio colectivo donde han recogido para los trabajadores del servicio de prevención, han recogido el contrato de relevo, cosa que hasta ahora era para la industria manufacturera. Pero en el consorcio acaban de firmar un convenio colectivo y una de las cosas que han firmado es el contrato de relevo. ¿Cambio de qué? No, que se acojan al contrato de relevo en las mismas condiciones que estamos en industria. Algo curioso. Bueno, sí, dice que los fabricantes de todas maneras, dice, y aparte de eso, las implicaciones, porque cuando lo de las mutuas teóricamente ahora les permiten concertar con otros medios que antes estaban más limitados, y el hecho de, por ejemplo, de las grandes aseguradoras como Adeslas y compañías y las relaciones que tienen con las clínicas. Aquí, por ejemplo, la MAT tiene centros propios, pero muchas mutuas, dice, una cuenta mutua no tienen centros propios, con lo cual concierta con grandes compañías aseguradoras de Adeslas o el grupo Quirón. Básicamente, sí,
los hospitales. Antonio. Una de las cosillas que hemos comentado y tal, lo de hacer que las contingencias profesionales pasen a la seguridad social, eso depende del comité de empresa, lo puede solicitar, depende de la empresa. ¿Quién determina el poder hacer el cambio? A ver, las empresas, dice, los sindicatos ahí, el comité de empresa, la representación de los trabajadores no puede imponer, los conciertos son voluntarios y es una decisión discrecional del empresario. Ahora bien, dicho lo cual, la negociación, no le podemos imponer al empresario esa decisión, pero también es cierto que si la movilización y se lleva a un conflicto con la empresa, en algunas ocasiones, como en Navarra, esto se ha conseguido por parte de eso, de que precisamente se pase a la seguridad social. Pero la obligación legal no tiene, me explico, obligación legal no tiene. No tiene obligación legal de seguir ese criterio. Por ejemplo, en contingencias comunes, lo que obliga la ley es a consultar, pero esa consulta no es vinculante. ¿Vale? En contingencias profesionales libre absolutamente. No tiene ni siquiera que comunicar a los representantes de los trabajadores con qué mutua entidad concierta la prestación sanitaria por esas contingencias. En contingencias comunes lo único que obliga la ley es hacer una consulta, que bueno, pues sí, te consulto, pero tú no puedes decir que no, pero yo te voy a decir que el empresario tiene la última palabra. Pero insisto, la cuestión es un mecanismo que debería articularse, pero como creo que aquí el problema, como he dicho anteriormente, debería ser que existiera una conciencia más colectiva, más amplia, no solamente de nosotros y de otras organizaciones, sino más colectivos, de plantearnos qué sistema sanitario estamos queriendo. Porque cuando estamos hablando de las agresiones, de lo que está pasando en Madrid, de lo que está pasando en Valencia, eso nos debería concernir a todo el concepto, o sea, de la defensa del derecho a la sanidad pública y universal. Y aquí estamos diciendo que tiene que cambiar. Por ejemplo, en el caso de las administraciones de la administración autonómica, que en ocasiones hemos tenido que hablarlo con la Junta de Sanidad, que está Yolanda, con lo que ha ocurrido, yo mientras estaba secretario de Salud Laboral, convoqué a los sindicatos de sanidad, de administración pública y de enseñanza, convoqué para plantearles que si querían hacer algo al respecto de que la MAZ era quien les daba la cobertura por contingencias profesionales. Es decir, una administración pública concertada con una entidad privada. En caso de sanidad es sangrante, porque lo explica en algunas ocasiones, unos trabajadores sanitarios que atenden a un trabajador, si ellos mismos sufren se cortan con el bisturí, se caen en la escalera, tienen que ser asistidos por la MAZ, además con resultados más que nefastos, porque en la campaña yo tuve la oportunidad, estuve en unos casos llevándolos, es algo absolutamente demencial. Cuando esa situación hace 20 años no existía. En 2002 se transfieren las competencias tanto de sanidad como de enseñanza a la comunidad autónoma. Y a partir de ahí, el personal estatutario, que está similar al funcionario, pero que está siempre hasta la régimen general, pasa de ser autoasistido en su momento con sus propios medios, a tener que irse, a ser atendido por la mutua de accidente de Zaragoza, por decisión del Ejecutivo aragonés. Y los de enseñanza